vamos a calcular un límite exponencial que requiere cambio de variable. Calcular el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 sobre x. Vamos recordando, cuando vamos a desarrollar un ejercicio, lo primero que miramos es qué es lo que se nos está pidiendo. Calcular el límite de esta función. Una vez leemos, analizamos y evaluamos. Tenemos un límite, x tiende a 0 y procedemos a evaluar. Límite cuando x tiende a 0 de la constante a, la constante. Si x tiende a 0, evaluamos x en 0. Límite cuando x tiende a 0 de la constante menos 1, la constante menos 1. Sobre límite cuando x tiende a 0 de x, 0. Simplificamos la evaluación a la 0 y vamos recordando, ¿sí? Recordamos. Propiedades de potenciación. ¿Qué podemos recordar? Una de las propiedades de potenciación nos dice toda cantidad real diferente de 0 elevado al exponente 0 es igual a 1. Y es cierto. Por lo tanto, recordemos, esto se da si la base es diferente de 0. Continuamos la evaluación, por lo tanto, a la 0 es igual a 1 menos 1 sobre 0. Y 1 menos 1 es 0 sobre 0. Encontramos, pues, al simplificar la evaluación, nos encontramos con la indeterminación más popular al calcular el límite de una función. Antes de decir que el límite no está definido, que no existe, miramos cómo podemos eliminar la indeterminación. Para esto se requiere un cambio de variable. Podemos decir entonces sea y igual a la x menos 1. Porque no tiene sentido decir sea y igual a x. Observemos que tanto el denominador como el numerador tienden a 0. Cuando x tiende a 0, entonces decimos sea y igual a la x menos 1, es decir, hacemos un cambio de variable. Tanto el numerador como el denominador tienden a 0, pero en el cambio de variable no tiene sentido cambiar la x por y. Nos quedaríamos con la misma expresión o algo muy semejante, que no nos iba a permitir eliminar la indeterminación. Significa que si y es igual a la x menos 1, podemos afirmar que entonces, como a la x menos 1 tiende a 0, entonces y tiende a 0. Entonces, y tiende a 0. Y es verdad.
Pero como estamos haciendo un cambio de variable, perdón, nos vemos obligados a cambiar o a despejar la x. Si y es igual a la x menos 1, entonces nuestro objetivo es encontrar el valor de x en términos de y para transformar la función. Miramos entonces el supuesto y igual a la x menos 1 y para despejar x, el 1 que está sumando lo pasamos a restar al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, nos queda y más 1 igual a la x. Y nuestro objetivo es despejar x. Recordamos el logaritmo de la potencia, es decir, cuando tenemos el logaritmo natural de x a la n, esta propiedad del logaritmo nos permite bajar ese exponente del número logaritmo. O sea, nos queda n por el logaritmo natural de x. Como nuestra x está haciendo las veces de exponente, para poder aplicar en forma correcta la propiedad de logaritmos mencionada, el logaritmo de la potencia, en nuestra ecuación sacamos logaritmo a ambos lados. Decimos el logaritmo natural de y más 1 o de 1 más y es igual, ¿sí? Es igual a tener el logaritmo natural de a la x. Logaritmo natural de a la x. Sacamos pues logaritmo a ambos lados. Para eso, ¿qué hacemos? O eso lo hacemos para despejar nuestra x. Ese es nuestro objetivo, despejar x. Aplicamos la propiedad y nos queda el logaritmo natural de 1 más y es igual a x por el logaritmo natural de a. Por el logaritmo natural de a. Y ahora sí, queremos despejar x, por lo tanto, el logaritmo natural de a que está multiplicando lo pasamos al otro lado de la igualdad dividir y podemos afirmar que x es igual al logaritmo natural de 1 más y dividido por el logaritmo natural de a. Y hemos podido despejar el valor de x en términos de y. Tenemos entonces nuestra x es igual al logaritmo natural de 1 más y sobre el logaritmo natural de a. Eso significa que entonces podemos continuar calculando el límite. Entonces, decimos, entonces, el límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 sobre x es igual a tener el límite cuando y tiende a 0 de a la x, pero a la x menos 1, recordemos que lo hemos llamado y. Todo esto sobre x, y para eso hicimos el despeje de x. ¿Y quién es x? Es logaritmo natural de 1 más y sobre logaritmo natural de a sobre el logaritmo natural de a.
Miramos la expresión resultante y miramos y observamos qué podemos hacer. Límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1. Recordamos que eso lo hemos llamado y. Eso fue llamado y. O sea, nuestro numerador es y. Y x es el valor que hemos despejado en términos de y. Y encontramos que es el logaritmo natural de 1 más y sobre el logaritmo natural de a. Si en este momento quisiéramos despejar, ¿sí?, o calcular el límite, podríamos encontrar, evaluando, repito, esta expresión, nos encontraríamos límite cuando y tiende a 0 de y, pero y tiende a 0. Y en el denominador tendríamos logaritmo natural de 1 más y que tiende a 0, 1 más 0, 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. 0 sobre el logaritmo natural de a es igual a 0, por lo tanto estaríamos inicialmente en 0 sobre 0. Eso significa que podemos mirar y analizar qué podemos hacer para que valga la pena el esfuerzo del cambio de variable. Recordamos entonces, ¿sí?, que si hemos dicho que y es igual a la x menos 1, para que esto valga la pena, podemos decir y recordar, toda expresión entera tiene por denominador la unidad, o sea, y sobre 1 está dividido por el logaritmo natural de 1 más y sobre el logaritmo natural de a. Si esta y, que es nuestra variable, está en el numerador y no nos sirve, miramos qué podemos hacer. Y analizamos de igual manera qué es el logaritmo natural de a. El logaritmo natural de a es una constante. Como tenemos una fracción compleja, podemos pensar cómo modificar nuestra fracción y podemos decir, hacemos producto de extremos sobre producto de medios. Y es válido. Es decir, todo esto es igual al límite cuando y tiende a 0, producto de extremos sobre producto de medios. O sea, logaritmo natural de a por nuestra variable que es y sobre producto de medios, logaritmo natural de 1 más y. Logaritmo natural de 1 más y. Analizamos y miramos qué podemos hacer. Recordamos que el logaritmo natural de a es una constante y como tal la podemos sacar de ahí. Es decir, por propiedades de límites, tranquilamente recordamos que el límite de una constante por una variable es igual a la constante por el límite de la variable o por el límite de la función. Entonces decimos, vamos a sacar ese logaritmo natural de a, que es una constante, y la sacamos. Queda entonces multiplicando al límite cuando y tiende a 0 de y sobre el logaritmo natural de 1 más y. Y de esa manera tenemos algo diferente. El límite cuando y tiende a 0 de y sobre el logaritmo natural de 1 más y. Nuestro objetivo especial es calcular el límite de la función. Y aquí está el límite. Si lo miramos bien, podemos pensar y analizar qué se puede hacer con él. Si lo evaluamos, estando la variable y en el numerador, seguiríamos con la indeterminación 0 sobre 0.
Por lo tanto, decimos, no, eso no nos sirve de nada. Si no nos sirve tener la y en el numerador, ¿la podemos bajar? Sí, claro. Así como ahora hicimos producto de extremos sobre producto de medios, podemos llevar entonces esta y al denominador tranquilamente, porque esta y tiene por denominador la unidad, o este logaritmo natural de 1 más y tiene por denominador la unidad. Es decir, podemos trasladar esta y al espacio donde está esta unidad. Por lo tanto, nos queda el logaritmo natural de A, que es una constante, y esta multiplica al límite cuando y tiende a 0 de 1 sobre el logaritmo natural de 1 más y sobre y. Si analizamos el cambio realizado, observamos que hemos pasado de la indeterminación 0 sobre 0 a una forma indeterminada, ¿sí? 1 sobre 0, que no está definida. Entonces acá nos quedaría la constante sobre 0, y, o sea, no sea como si no hubiéramos hecho nada. Miramos entonces qué podemos hacer. Y recordamos que el logaritmo natural, así como podemos bajar el exponente n a multiplicar, es propiedad del logaritmo de la potencia, que el coeficiente lo podemos subir a ser parte del número del logaritmo. O sea, miramos el número del logaritmo en nuestra fracción, que es 1 más y, dividido por y, que no está haciendo ningún trabajo en especial. Pero este denominador y, que es el del problema del ejercicio, le podemos hacer una pequeña modificación. Y decimos, esto es semejante a tener el logaritmo natural de A, que multiplica el límite cuando y tiende a 0 de 1 sobre 1 sobre y. Recordemos que el 1 es el módulo de la multiplicación y puede estar acá. Y lo asociamos con la variable y, 1 sobre y, que multiplica al logaritmo natural de 1 más y, 1 más y. Y de esa manera, el coeficiente del logaritmo natural es 1 sobre y. Entonces vamos a poder proceder a aprovechar este logaritmo natural, ese operador, y quitar ese 1 sobre y que está multiplicando y subirlo a que haga las veces del exponente de 1 más y. Hacemos lo que tenemos en mente recordando. Logaritmo natural de A por el límite cuando y tiende a 0 de 1 es semejante a tener entonces logaritmo natural de A por 1, logaritmo natural de A. Y todo esto va a quedar sobre el límite cuando y tiende a 0, límite. Cuando y tiende a 0, del logaritmo natural de 1 más y elevado a la 1 sobre y. Recordamos que por propiedades de límites, cuando tenemos el límite, cuando x tiende a
del logaritmo natural de f de x por propiedades de límites, ese logaritmo natural lo podemos sacar a multiplicar y nos queda el logaritmo natural del límite cuando x tiende a de f de x por propiedades de logaritmos, por propiedades de límites de un logaritmo. O sea, el límite cuando x tiende a del logaritmo natural de x o de f de x, ¿sí?, es igual entonces a tener el logaritmo natural o el logaritmo del límite cuando x tiende a de f de x. Límite cuando x tiende a de f de x. Recordamos entonces la propiedad de límites con el operador logaritmo y procedemos a sacar ese operador del límite, a multiplicar. ¿Qué nos queda entonces? En el numerador nos queda el logaritmo natural de a. Logaritmo natural de a. Dividido entre el operador logaritmo que lo sacamos a multiplicar al límite cuando y tiende a 0 de 1 más y elevado a la 1 sobre y. Observamos y seguimos recordando. ¿Qué podemos recordar? Miramos en nuestra columna del recuerdo que una de las definiciones de Euler es igual al límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? De 1 más x a la 1 sobre x. ¿Así? Sí. Recordamos que este es uno de los valores equivalentes de Euler. Miramos nuestra expresión y decimos, sí, límite cuando y tiende a 0 de 1 más y a la 1 sobre y. Este factor es Euler. Significa que podemos seguir simplificando nuestro ejercicio y lo que tenemos es el logaritmo natural de a dividido entre el logaritmo natural de Euler. Toda esa expresión es Euler. Y sabemos muy bien, por propiedades de logaritmos, que el logaritmo natural de Euler es igual a 1. Usando propiedades de logaritmos, el logaritmo de la base. El logaritmo de la base y la base del logaritmo natural es Euler. Por lo tanto, si el denominador, logaritmo natural, en base Euler de Euler, es igual a 1, podemos afirmar que lo que tenemos es el logaritmo natural de a, todo esto dividido entre 1. Por lo tanto, podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 sobre x es simplemente igual al logaritmo natural de a. Logaritmo natural de a. De esa manera, hemos calculado el límite de nuestra función. La invitación a que sigas procesando, sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.